10 victorias y 10 derrotas. 10-10. Es la estadística que a primera vista sugiere un equilibrio perfecto, una temporada de esfuerzo constante que culminó en la indiferencia numérica. Pero este número, este engañoso 10-10, es hoy el epítome de la profunda crisis metodológica que consume al béisbol. Hablamos de Tomoyuki Sugano en la NPB y de Paul Skenes en la MLB. Dos lanzadores, dos realidades, un mismo registro superficial. Y la pregunta que flota en el aire, como una curva indescifrable, ¿es este registro el balance? ¿O es la evidencia más cruda de una mentira estadística histórica? Sugano, un as establecido que lidia con la erosión del tiempo y quizás la falta de apoyo en gigantes que no terminan de carburar. Y Skenes, el fenómeno de los piratas, el brazo que lanza fuego, con una efectividad de 1.97. Un 1.97. 10 derrotas con un 1.97 es un sacrilegio estadístico, una afrenta que exige que reexaminemos toda la estructura de valoración del pitcher abridor. Este es el dilema que ha encendido las redacciones y los foros. El fanático tradicional, anclado en la nostalgia de las 20 victorias, me dirá, la victoria es la moneda de cambio del béisbol. Un pitcher de calidad debe saber cómo cerrar el juego, cómo apretar en el momento justo para asegurar esa W. Si no ganas, no importa cuántos ponches acumules. De hecho, el señor Tanaka, una voz respetada en los medios deportivos de Tokio, insiste en que la mentalidad de ganar es lo que diferencia a un Sugano en su mejor momento de un simple lanzador de alto rendimiento. Un verdadero as encuentra la manera de asegurar el triunfo, incluso cuando la ofensiva flaquea. Pero ahí es donde debemos trazar la línea y refutar esa falacia con la lógica más fría y cortante. ¿Cómo puede un lanzador asegurar el triunfo cuando sale del juego en la séptima entrada, habiendo permitido una sola carrera, solo para ver cómo el relevo destroza esa ventaja, o cómo la ofensiva de su equipo batea de 0-10 con corredores en posición de anotar? La victoria de un pitcher depende intrínsecamente de 26 jugadores más. Depende del defensor central, del bateador designado y del hombre en el montículo en la novena. Es la estadística más dependiente y menos confiable del deporte. El verdadero conflicto aquí, la escalada dramática de esta temporada, es la humillación pública del talento de Skenes. Estamos hablando de un lanzador que tiene la capacidad de dominar una alineación de 9 bateadores con una consistencia brutal, manteniendo su FIP por debajo de 2.50. Él no solo es rápido, en sus salidas mantiene a los bateadores rivales por debajo de .200. No se trata de suerte, se trata de dominancia pura. La doctora Elena Ríos, una analista de datos avanzada que trabaja para un equipo de la Liga del Pacífico, lo sentencia sin rodeos. Cuando observamos el rendimiento de Skenes, vemos que en 22 de sus 30 aperturas ha cumplido con lo que se considera una apertura de calidad de la era moderna, 6 entradas o más, con 3 o menos carreras permitidas. El problema no es la P de perdida que se le adjudica, es la I de incompetencia de la ofensiva de Piratas que le acompaña. Sugano se enfrenta a demonios similares en la NPB. Sus métricas de ponches por cada base por bolas siguen siendo élite. Su habilidad para alargar innings es envidiable, pero la falta de respaldo lo condena a ese purgatorio numérico del 10-10. Y aquí viene el giro, la revelación sobre por qué esta métrica es tan obsoleta, la regla de las 5 entradas. ¿Por qué la condición indispensable para que un abridor pueda optar a la victoria es haber completado 5 entradas, mientras que un relevista puede obtener la victoria lanzando apenas un tercio de inning si entra en el momento justo y el equipo toma la delantera? Es una regla nacida de la era del juego completo. En el pasado, cuando un lanzador terminaba lo que empezaba, tenía sentido darle crédito total. Hoy,
Donde el abridor moderno es un puente de 5 a 6 entradas hacia el bullpen, esa regla es anacrónica. Mantiene viva la hipocresía de creer que un Yamamoto, que tuvo un inicio difícil, pero se benefició de la arrolladora ofensiva de su equipo para acumular 12 victorias, es intrínsecamente superior a un Skinnes con un 1.97 de ERA. El verdadero valor se mide en el volumen de trabajo y la eficiencia del control. Lanzar más de 150 entradas en una temporada ya es una hazaña en sí misma en el béisbol contemporáneo. Esa es la métrica que evalúan los equipos de grandes ligas, especialmente ahora que la especulación sobre el futuro de Sugano y su posible posteo está candente. Nadie en la MLB va a juzgar el valor de Sugano, y si merece ese hipotético contrato de 20 millones de yenes, basándose en su registro de victorias. Van a mirar su durabilidad, su capacidad de mantener un K9 alto y, crucialmente, si aún puede manejar el estrés del juego profundo. La obsesión japonesa por la victoria como el criterio supremo es lo que necesita morir para que la evaluación de lanzadores alcance el siglo XXI. La victoria del lanzador es, en última instancia, una estadística de equipo disfrazada de estadística individual. Hemos dejado de preocuparnos por quién es el lanzador ganador, porque el juego ya no es de entradas completas. Lo que nos importa es la dominancia evaluada, la capacidad de un brazo para suprimir a la ofensiva rival, sin importar si su propio equipo está anotando carreras. Piensen en el dolor interno, en la frustración que debe sentir Skinnes al bajar del montículo después de 7 entradas de maestría, solo para ver el marcador 1-0 en contra. Esa es una derrota emocional que no tiene nada que ver con su habilidad. Es un acto de traición por parte del colectivo. La temporada de Skinnes y la de Sugano es la prueba definitiva. Si un lanzador con una efectividad sub-2 termina con un registro neutro, la estadística de victorias y derrotas no está reflejando el rendimiento del jugador. Está reflejando la ineptitud de la institución que lo rodea. Por lo tanto, el 10-10 de Sugano y Skinnes no es el equilibrio perfecto, es el epitafio de la métrica de victorias y un poderoso grito que nos exige mirar más allá del titular fácil para entender la verdadera profundidad del dominio en el montículo.